jugando un fútbol que ha hecho interesante. Sí lo estaba haciendo. En esta Copa Oro gana, pero no convence. No es normal que de pronto un futbolista mexicano debute tan joven. ¿Cuándo va a suceder eso? Estamos a No lo sé. un año del Mundial. Pero como liga ha dejado mucho que desear. El nivel es muy... ¡No tú! ¡Tienes tú! ¡Qué cosa! No. ¡Gol! ¡Gol mexicano! Saludos amigos de redes sociales desde el Grupo Fórmula, les saluda Betsabe Rosales y este es el capítulo 21 de Camino a la Copa. Cierra el año con esta última fecha FIFA del año, ya están todos los invitados, todos los boletos directos ya fueron repartidos, están ya definidos los equipos que estarán en el repechaje mundial y está todo listo para la fiesta mundialista, menos el 11 de México y menos el Estadio Azteca. Así que bueno, saludo a mis compañeros. Ángel Ricalde, ¿cómo estás en esta última fecha FIFA? Te vi muy emocionado de querer hablar de todo lo que pasó. Hace muchos años, déjame comentarte, yo no veía una eliminatoria casi completa de CONCACAF, ¿eh? Sí, qué magia ha sido la eliminatoria de CONCACAF, la rebelión del Caribe. Yo sé que tenemos que hablar principalmente de la selección mexicana y lo pobre que ha sido el fútbol que ofreció la selección mexicana hasta el momento, cerrando el año de muy mala manera, pero ya encontraremos ahí un momento para platicar rápida y brevemente lo que ha sido la eliminatoria en CONCACAF, en donde hay varias sorpresas. ¿Y cómo estoy? Preocupado porque México cierra el año con mucha incertidumbre, con cada vez más dudas de cara a la Copa del Mundo. Parece que se da un paso hacia adelante y se retroceden dos, tres, incluso quizá después de este partido en el que México sí es derrotado 2-1 por Paraguay, pero creo que incluso le sale barato, el marcador pudo ser más holgado y muchos cambios en la alineación inicial de México, 7 cambios y me parece que ni Javier Aguirre sabe qué está buscando o cuál va a ser el 11 titular todavía para la Copa del Mundo. Cierto, Ángel, y bueno, pues también saludo a mi compañero Alberto Campos. 6 partidos, Beto, en que la selección mexicana no encuentra la victoria, cifras me parece alarmantes, no recuerdo si estas cifras son igualando o peores que las del Tata Martino en algún momento. ¿Cómo estás, Betsa? Ángel, qué gusto saludarles. Yo creo que son peores que las de Gerardo Martino, pero bueno, a final de cuentas es con el material con el que cuenta Javier Aguirre. Recordar que la última victoria de la selección mexicana fue ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro, la cual terminó ganando evidentemente el equipo mexicano, pero de ahí se desencadenó una serie de partidos en los cuales no puede ganar el equipo mexicano, incluso recordando aquella goleada, ¿no? Hace algunos meses a manos de Colombia, igualando con Ecuador, empatando con rivales asiáticos. En fin, no tuvo el mejor cierre el equipo mexicano. Y comentando un poco lo de CONCACAF, yo veo un poco triste al señor Ángel Ricalde después de que Miguel Herrera no pudiera clasificar al Mundial. Sí, la verdad es que yo creo que todos estábamos pendientes de ver qué pasaba, ¿no? Con Miguel Herrera. Al final sí era una ilusión, ¿no? Tener a más técnicos mexicanos en la Copa Mundial. No se da con Luis Fernando Tena. Tenía el último chance Miguel Herrera, pero bueno, más adelante platicamos de ello porque además me parece lo más triste, ¿no? Aprovechando la palabra que lo mencionaba Raúl Jiménez, lo triste de estos 2 partidos de la selección mexicana fue todo lo extracancha, ¿no? O sea, fueron partidos tan malos, fue realmente una muy mala fecha FIFA para la selección mexicana, que lo que más se viralizó, de lo que más se está hablando, son de las palabras de Raúl Jiménez, de la actitud de Edson Álvarez y seguramente de la actitud de algún grupo, ¿no? Dentro de esta selección. ¿Qué pasó con Raúl Jiménez? Seguramente ya todos lo escucharon. Él estaba enojado y muy molesto junto con Edson Álvarez por los abucheos que se dan en Torreón. La semana pasada platicábamos de cómo se ha distanciado la selección mexicana de la afición aquí específicamente en el país y lo confirma Raúl Jiménez al decir, por eso nos llevan a Estados Unidos y casualmente en Estados Unidos yo también escuché abucheos, ¿no? Entonces no es cosa de aquí de México, Ángel, pero sí son, me parece, muy desafortunadas palabras que llegan en el peor momento porque está prácticamente al borde de una crisis esta selección antes de la Copa Mundial y cargarte en contra de la afición me parece lo más desatinado. Para mí, la selección mexicana está en crisis, no al borde de. Para mí, la selección mexicana está en una clara crisis futbolística. El problema y lo que no debemos dejar que pase cuando se dan estas situaciones es que se desvirtúe la conversación, porque evidentemente es un punto de conversación, ¿no? Es un enfoque de la conversación, esta muy clara desconexión que hay entre la afición mexicana y el equipo mexicano, como a mí, al menos en mi tiempo de vida, no me había tocado ver, y creo que a muchas personas y a varias generaciones, ¿no? Yo creo que este es el peor momento que nos ha tocado ver en cuanto a la desconexión, la desconfianza, la desmotivación que existe por parte de la afición hacia el equipo mexicano, pero que no se desvirtúe la conversación.
porque si enfocamos la conversación solo en esto, dejamos quizá de lado o podemos dejar de lado los problemas, los graves problemas futbolísticos que tiene México hoy por hoy. Lo que es un hecho es que Raúl Jiménez está muy equivocado en la manera en que aborda el tema, también Edson, también Eric Sánchez hasta cierto punto, porque Eric Sánchez dice, no sé, no entiendo de a qué se deben esos abucheos. Sí lo saben, lo que pasa es que se hace y no lo quiere admitir, pero perfectamente saben que son la falta de resultados y la falta de buen fútbol lo que ha provocado esto. Y Raúl, pues se le termina revirtiendo sus palabras porque él dijo, seguramente por eso nos lleva más a Estados Unidos. Primero que nada, alguien le tendría que decir que a México lo lleva más a Estados Unidos porque se vende en dólares el producto y ya ni siquiera se vende tan bien. Hemos visto también en Estados Unidos una cada vez más clara baja de asistencias en los estadios, también el mismo descontento como se da ayer. Los mismos abucheos que hubieron para Rangel el sábado, los mismos hubieron para Malagón desde el primer minuto, los mismos abucheos que hubo para todo el equipo en general el sábado, los mismos hubo ayer para el equipo mexicano, y también hubo la situación lamentablemente del grito homofóbico, así que la desconexión es total con los paisanos en Estados Unidos y con los mexicanos en nuestro propio país, con la selección mexicana, ¿eh? Beto, y es que además esto parece va de la mano, ¿no? Si bien menciona Ángel, no hay que desvirtuarlo, pero va de la mano, ¿no? O sea, la verdad es que escuchábamos, por ejemplo, a Javier Aguirre decir de que no, y finalmente aceptarlo, porque yo no había escuchado a Javier con este discurso, y finalmente acepta, no estamos en el camino que busco, no estamos ni cerca de lo que está buscando Javier Aguirre, y es aquí donde entonces entendemos perfectamente, y me llama a mí sobre todo la atención la postura, porque por un lado tenemos a Raúl Jiménez diciendo que quieren o les gusta más jugar en Estados Unidos, y sabemos que Javier Aguirre los quiere llevar a Centroamérica, o sea, ni siquiera a Sudamérica, sino a Centroamérica, meterse al Cuscatlán, meterse en ambientes hostiles, porque parece que este combinado específicamente, pues no ha vivido, ¿no? En este ciclo esa presión. Si se molestan con abucheos, imagínate lo que será entonces enfrentándote a este tipo de rivales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, como dicen por ahí, es una cortina de humo lo que comentó Raúl Jiménez en torno a la afición para desvirtuar justamente, para cambiar el tema del mal juego que está teniendo el equipo mexicano. Y es increíble que haga este tipo de declaraciones, tomando en cuenta que es uno de los máximos goleadores ya de la selección mexicana, es un referente, es de los mejores jugadores mexicanos en este momento, y creo que es lamentable lo que ha comentado Raúl Jiménez. Tan solo habrá que tomar en cuenta en torno a lo que se ha vendido en la selección mexicana en los últimos partidos en Estados Unidos. No hubo lleno, en el juego ante Paraguay no se llenó, quizás se fue a la mitad del estadio, lo cual ya debe de preocupar un poco a la Federación Mexicana de Fútbol, tomando en cuenta esta situación. Por ello han tomado la decisión de también regresar a México, ¿no? Pero ya no sabemos dónde va a jugar, si en Estados Unidos o México, porque de todas maneras los terminan abucheando. Sí, no, o en Europa o Perdón que Asia, o a ver interrumpa, dónde. Beto. 28,000 aficionados entraron al estadio para ver México-Paraguay, menos de la mitad de la capacidad del estadio o al borde de la mitad de la capacidad del estadio. ¿Cuándo habías visto esto en Estados Unidos con los paisanos, con la selección mexicana? Jamás. O sea, también ahí solamente se hay un partido muy donde claro. hubo menos gente en Las Vegas. Recordarás aquella Liga de Naciones donde termina perdiendo con Estados Unidos en las semifinales por el tercer lugar, terminó jugando ante Panamá. Sin embargo, había fueron nadie. por ahí de 10,000 personas. No había quizás. nadie, sí. Solamente José Luis Cuevas y unos cuantos. Y solo para terminar, Beto, por terminar con el tema de la polémica, para pasar a hablar de fútbol, llama mucho la atención el contraste y las declaraciones de Eric Sánchez, de Raúl Jiménez, la actitud de Edson Álvarez, con las palabras en la conferencia previa de Javier Aguirre a este partido, en donde dice, si no estás preparado para la crítica, si no estás preparado para el juicio, ¿no?, de la afición y para el escrutinio público, no sirves para esto. Sus palabras literales son, no sirves para esto. Entonces, vemos que el técnico mexicano, cuando menos desde ese aspecto, es el más sensato. Y las declaraciones después. Que se contrapone a sus propios jugadores. Y las declaraciones que da después, ¿no? De Paraguay, donde señala que hay algunos jugadores que quizás no pueden, sí, y lo dice específicamente, no pueden palabras, defender a México, ¿no? Sí, tal cual. Yo solamente les quiero preguntar algo, compañeros. Yo no le recuerdo a Cuauhtémoc Blanco, a Osvaldo Sánchez, a Hugo Sánchez, a hacer este tipo de declaraciones. A nadie. Jamás, y sobre todo, ¿sabes qué? Hacer a un lado a la gente, ¿no? O sea, vaya, Cuauhtémoc, que estaba perfectamente consciente, aún lo está, ¿no? Desde su posición que se debe a la afición. Hugo Sánchez, con todo que tiene su carácter, Hugo Sánchez lo sabe perfectamente cómo estuvo en Pumas, Márquez, ¿no?
Gerardo Torrado y el que me digas con todo en los momentos difíciles que pasaron. Hasta el porque igual los Chicharito. pasaron. Javier Hernández, que siempre respondió a nivel selección. Nunca hubo este antagonismo contra su propia afición por los reclamos de la propia afición. Y es muy sencillo, ¿eh? O sea, si no quieren que haya abucheos, si no quieren que haya reclamos, si no quieren que haya recriminaciones, ganen, jueguen bien. O sea, sé que es muy fácil decirlo, pero la única manera, Bets, de recuperar a la afición mexicana es con buenos resultados y sobre todo con buen fútbol que hace ya varios años no lo vemos. No se va a recuperar a la afición con discursos de antagonismo después de los partidos. No hay manera, solo la van a alejar más. La única manera de revertir la situación y de recuperar a la afición mexicana es con buen fútbol y buenos resultados. No hay otra. Y sobre todo porque la gente está consciente, ¿no? O sea, sabemos que México no va a ser campeón mundial, lo único que quieren es que le eche ganas, ¿no? Que sea ese animador que suele ser en los mundiales. Y que, ojo, los abucheos fueron a tal a Rangel porque querían ver a Carlos Claro, Acevedo, a Carlos ¿no? Acevedo. Digo, también mala afición por esta situación, pero es peor lo de Raúl Jiménez. Es una figura pública, es un referente, ya lo estamos comentando, toda su carrera que ha sido extraordinaria. Sin embargo, creo que se vio peor Raúl Jiménez. Pero también ahí, ¿qué onda con Javier Aguirre, no? O sea, también seamos sinceros, ¿para qué lo llamas si no lo vas a usar, no? O sea, también estamos conscientes y yo creo que la gente de Torreón está consciente que Acevedo no va a ir al Mundial. Todos pensamos lo está llamando porque quizá le va a dar algunos minutos, deja tú que sea titular, ¿no? Algunos minutos, pero ni siquiera, o sea, simplemente ilusionó a la gente y eso fue lo que más molestó evidentemente a toda la gente de Torreón. Pero el técnico no está para ser complaciente con ningún aficionado, De acuerdo. Aficionado. O sea, el técnico nacional decide quién va y simple y es su punto de vista y eso es su pero decisión, también ¿no? seamos sinceros, no tiene un once definido, no sabe todavía ni quién va a ser su portero, y entonces ¿para qué le das esperanza también a un chico que ni siquiera vas a usar, ¿no? O sea, también Lo que está claro de honestidad. Es que al día de hoy, a 7 meses del inicio de la Copa del Mundo, dentro de varias posiciones, porque no es la única, Javier Aguirre no tiene idea de cuál va a ser el portero titular de México, ¿eh? Porque por mucho tiempo se perfiló Malagón. Hoy yo ya no estoy tan seguro de que esté tan garantizada la titularidad de Malagón el 11 de junio del Estadio Azteca. Rangel se eleva como una posibilidad real y por ahí, por lo que yo he visto, hasta Guillermo Ochoa, que no ha sido convocado las últimas veces, sigue siendo opción porque de verdad nadie termina de convencer a Javier Aguirre. Pero yo pienso que el técnico nacional no está para complacer a nadie. Sí, claro, no está para complacer, pero... Y el tema de abuchar primero a Rangel y ahora a Acevedo, yo creo que la afición tiene el derecho de reclamar y recriminar lo que le plazca y manifestarse de lo que le plazca. Ya si es correcto, no que interpretación de cada quien, pero los abucheos como forma de manifestación tiene toda la facultad de la afición mexicana, por cualquier situación. Y es que también lo menciono, ¿no? O sea, Javier Aguirre no va a usar a Carlos Acevedo, pero entonces yo te compraría ese discurso de quiero ver jugadores todavía si los meten, ¿no? O sea, vimos también el caso de la Hormiga González, no jugó contra Uruguay, ¿no? O sea, creo que era el momento también de probarlo aquí en México, ¿no? Aquí en suelo azteca, y tampoco lo usó, ¿no? Salvo unos minutos con Paraguay, pero entonces va un poco distanciado también por momentos, ¿no? El discurso de Javier Aguirre que está, me parece a mí, urgido de buscar cómo formar una base, deja ya tú el 11, una base, ¿no? Que pueda reforzarse simplemente con jugadores de Europa y tampoco lo está consiguiendo. Es que es la materia que tiene Javier Aguirre, es la materia con la que cuenta, simple y sencillamente. Muchas veces le echan la culpa al técnico y es fácil decirlo, pero también hay que tomar en cuenta la calidad de los jugadores, ¿no? Tan solo seguramente el tema de la lateral derecha es un dolor de cabeza para Javier Aguirre porque hoy tiene que recurrir a un central para ponerlo de lateral. Improvisado. De acuerdo. De acuerdo, ya Kevin Álvarez se acabó su carrera en selección mexicana, tuvo pocos minutos con Paraguay y qué decir de Jorge Sánchez, ¿no? Lamentablemente Rodrigo Huesca se terminó por fracturar, quién sabe si llega a la Copa del Mundo, pero es con la calidad que cuenta Javier Aguirre, ¿no? En cuanto a materia de jugadores, ¿no? Sí, pero es por eso la oportunidad, ¿no? De ver a los jugadores. ¿Saben qué es lo preocupante? A 7 meses tú pensarías de la Copa del Mundo, tú pensarías que Javier Aguirre ya tendría cuando menos, si no un 11 totalmente definido y ya con el que trabaja de forma regular a repetición para ir adquiriendo cada vez la mejor idea que le quiere imponer a su equipo, idea futbolística, no tiene ni 6 futbolistas definidos Javier Aguirre por hoy. Entonces, yo reitero lo que dice Beto, que es lo más importante. Al final de cuentas, los futbolistas son los que ejecutan, ¿no? Y la materia prima de esta generación es muy escasa. O sea, no hay... México hoy no tiene para formar 2 onces iniciales. No tiene ni 16, 15 jugadores titulares México hoy por hoy. Si acaso
tendrá 6, 7 y complementos que Javier Aguirre sigue buscando que se conviertan en opciones de titularidad. Y eso es dramático a 7 meses de la Copa del Mundo, que siga probando futbolistas sin tener ya, si no, insisto, un 11 inicial definido, cuando menos 7, 8. Son 7 cambios en la alineación titular ante Paraguay, Bets, para probar a otros futbolistas, porque no le termina de llenar el ojo lo que ha visto Javier Aguirre. Y seamos realistas, es peor este partido contra Paraguay que el que se hace contra Uruguay el día sábado. Por eso digo que México da un paso hacia adelante y luego da 2 hacia atrás. No termina de convencer, de cuajar futbolísticamente este equipo. Yo les diría que Johan Vázquez es el seguro para ser el titular en la ¿De Copa cuántos? del Mundo. César Montes, Correcto. Israel Reyes, Sí, Edson Álvarez, Gilberto Mora, sí, Marcel Ruiz sí. y Raúl Jiménez. Y listo. Son Párale esos. de No hay más. Y Jesús Gallardo. Y Gallardo. Tienes toda la Solamente razón. son los posibles ¿No hay más? titulares y los que seguramente ya Javier Aguirre tiene contemplados para ese partido del 11 de junio en el Estadio Azteca. Y hasta Sí. lo de Edson tengo mis dudas, ¿eh? Hasta lo de Edson tengo mis dudas. Sí, es claro que le está afectando, ¿no? A la selección mexicana también el mal momento personal, ¿no? De algunos futbolistas totalmente. Se está tratando de formar un esqueleto, digamos, ¿no? De esta selección. Estamos en ese proceso cuando ya todos los equipos tienen sus 11 iniciales. Bueno, se dan hasta el lujo de mandar selecciones B ya a estas fechas FIFA. Y el colmo o lo que metió más presión para México, independientemente de lo de Raúl Jiménez, es que también Estados Unidos le mete una goliza a Uruguay. Al Uruguay que México presumía, le plantamos cara, le dimos un partidazo, son ya clasificados al Mundial y Estados Unidos lo pulverizó cuando recordemos también Mauricio Pochettino estaba dentro de las opciones de tomar a este combinado mexicano. Y un resultado que sorprende por las formas también en cómo se venían desarrollando los partidos de Estados Unidos, ¿no? Fracaso tras fracaso. Sí, y ahora creo que igual. es un resultado que sorprende, ¿no? 5-1 fue el marcador final en la Unión Americana. Pero nos conformamos con muy poco porque se habla de, un empate contra Uruguay. Uruguay tenía 5 titulares ese día contra México, no está su base titular, más allá de que es una selección muy capaz, con mucha calidad individual y colectivamente. No es la Uruguay que va a participar en la Copa del Mundo, pero si tú te das cuenta, Bets, hace mucho tiempo que México dejó de competir, es muy triste esto porque antes lo hacía, contra selecciones fuera del área de CONCACAF, todo lo bonito y todo lo agradable y todos los buenos resultados son contra selecciones de CONCACAF, la Copita Oro, la CONCACAF Nations League que no se había ganado, ya se ganó, pero sacas a México últimamente el área de CONCACAF y lo pones a competir contra CONMEBOL, no se diga contra UEFA, ¿verdad? Y ya no le está alcanzando a México, lo cual es muy triste porque si bien no es que dominabas antes a este tipo de selecciones de calidad mayor, ya fueran clase A o clase B, México competía mejor, o sea, México iba a Copas América a competir, llegaba a finales, llegaba a partidos por el tercer lugar, hacía buenos papeles en los mundiales. Hoy México no le está alcanzando para competir con lo que está fuera de su área y eso te dice muchísimo, ¿no? Incluso dentro del área, ¿no? El gigante de CONCACAF se le están complicando a algunos rivales, ¿no? Como Haití, ahora que lo vimos, y cómo han crecido también los equipos de CONCACAF, han aprovechado este rezago de México por ahí de Estados Unidos y se están aprovechando y están tomando esta oportunidad. Vamos, compañeros, primero a hablar también de los clasificados en África, sobre todo. Escuchamos también en la semana estas declaraciones de algún técnico que señaló que no clasificó porque le habían hecho vudú, sabemos todo este tema de las brujerías en África, pero Ghana, una de las selecciones que se mostró bastante sólida en esta clasificación, aseguró su lugar y ellos no le echaron la culpa a nadie, ellos clasificaron limpiamente. Vamos con esta cápsula de Jefe Luis. En 2026, la selección de Ghana participará por 5ª ocasión en una Copa del Mundo. Las Estrellas Negras debutaron en la máxima fiesta del fútbol mundial en Alemania 2006, en donde tuvo una buena actuación en su primera aparición alcanzando los octavos de final perdiendo ante Brasil. Felicitaciones a las Estrellas Negras por conseguir su pase a la Copa del Mundo por 5ª vez en su historia. Sus aficionados traerán color, estilo y pasión al más grande evento de la FIFA. La mejor actuación de Ghana en Copas del Mundo se dio en Sudáfrica 2010, llegando a cuartos de final y siendo eliminados en una tanda de penales para el recuerdo ante Uruguay. Por si fuera poco, hace 4 años en Qatar, las Estrellas Negras quedaron relegadas en fase grupal perdiendo ante Uruguay y Portugal, siendo últimos de su sector. En el presente buscan resurgir tras no clasificarse a la Copa Africana de Naciones 2025.
El equipo dirigido por Otto Addo ha demostrado consistencia en su juego teniendo una base de futbolistas con experiencia y talento joven, con un valor de plantilla de más de 141 millones de euros, siendo su máximo referente Mohamed Kudus, delantero del Tottenham de la Premier League, quien tiene un valor de 55 millones de euros. ¿Podrá Ghana tener su mejor participación en Copas del Mundo? Muchas gracias, jefe Luis, por esta información en esta fecha FIFA que también los africanos, como dieron pelea, la sorpresa, me parece, la termina dando Congo, no metiéndose al repechaje y dejando fuera a Nigeria. Y que lo habíamos platicado, ¿no? Hace algunos programas de Camino a la Copa, el crecimiento que ha tenido Marruecos, ¿no? A lo largo de estos últimos años, siendo parte importante dentro de la última Copa del Mundo, consiguiendo un resultado extraordinario, qué decir de Juegos Olímpicos, donde también termina consiguiendo una medalla, y creo que Marruecos es el equipo fuerte dentro de la Confederación Africana. Y lo de Congo, para recuperarlo y retomarlo, primero dejan el camino a Camerún y después a Nigeria. Una historia fantástica de Congo para meterse al repechaje. Va a estar muy interesante y muy bonito el repechaje mundialista que se va a disputar, por cierto, en nuestro país, en Monterrey y en Guadalajara. Hay selecciones que hace mucho tiempo o quizá nunca han estado en una Copa del Mundo y que van a pelear por esos últimos lugares. Entonces está muy, pero muy interesante. Congo es una de estas selecciones. Y lo de CONCACAF ha sido magia, de verdad. Lo de la rebelión del Caribe con Surinam, con Jamaica, con Haití. Haití regresa a una Copa del Mundo desde 1974, 52 años de espera, y va directo, ni siquiera va al repechaje. Sí. Y en contraparte y en contraste, la decepcionante que ha sido lo de Costa Rica, por decir, y lo de Honduras, que los dos se quedan fuera, ¿no? Y lo habíamos platicado también en Fórmula Deportes, ¿no? Creo que Costa Rica vive una de sus peores generaciones, ya quedaron atrás los Guanchopes, los Brian Ruiz, los Keylor Navas, que ya va de salida, y bueno, creo que le tocó una generación mala. Si hablamos de la selección mexicana, creo que también Costa Rica no es pretexto, Alberto, vive en una eliminatoria sin México, sin Estados Unidos y Canadá, no te se decía que era la más fácil, se decía que era la eliminatoria más fácil y terminó siendo muy complicada. Jamaica por ahí, que estaba primero de líder, terminó también complicándose al final, termina en el repechaje. Y lo de Surinam también, o sea, Surinam, ¿cuántas veces no nos burlábamos de verdad de Surinam? Y se termina metiendo. Estaba yo viendo ayer imágenes y los chicos de Surinam nunca se enteraron que estaban clasificados al repechaje, mientras Haití sí estaba pendiente del partido de Costa Rica. Los de Surinam estaban derrotados y despidiéndose ya de su gente sin saber que clasificaron al repechaje. Curazao, Betsa, Curazao, va su primera vez de forma directa, es la gran sorpresa de toda la eliminatoria, hace una muy buena eliminatoria y se convierte con una población de 155 a 165 mil habitantes en la nación mundialista con menor población en su país en la historia de los mundiales. Tenía ese récord Islandia, que fue a Rusia 2018, con 330,000 habitantes. Despedazó el récord de menor población como nación mundialista, la selección de Curazao, que próximamente va a estar en su primera Copa del Mundo. Así es, y bueno, pues haciendo un pequeño resumen, ¿quiénes son los clasificados de CONCACAF? Bueno, quedó Panamá, que estaba evidentemente en el plano, Haití, que regresa, como bien lo mencionas, y Curazao, que va a estar jugando su primer mundial. Al repechaje se va entonces Surinam y Jamaica. ¿Quién de estos les gusta, compañeros, para que sea el que alce la mano? Aparte de Panamá, por supuesto, el caballo negro. ¿Quién se perfila para ser el caballo negro? Ángel, dale. A ver, para mí, en el repechaje específicamente, yo creo que Jamaica puede meterse, tiene una selección con más experiencia, jugando eliminatorias, jugando este tipo de circunstancias, se le termina escapando la clasificación directa, dependía de sí mismo, al final se termina quedando con el segundo puesto para ir al repechaje, pero me gustaría además, por el tema de cariño a los Reggae Boys, verlos en la Copa del Mundo. Creo que va a ser difícil, no es tan sencillo el tema del repechaje, pero tiene más posibilidades que Bermudas, por decir una cosa, ¿no? Que ¿es Bermudas que va al repechaje? No, es Jamaica y Surinam. Surinam, perdóname, que Surinam, que sí es una selección que ha sido sorpresa, pero creo que tiene más experiencia en este tipo de competencias Jamaica. Me gustaría ver a Jamaica en la Copa del Mundo. Y antes de pasar por Alberto con su pronóstico igual de lo que puede ser el repechaje para los equipos de CONCACAF,
qué difícil, y lo retomaremos más adelante, lo de Miguel Herrera, es uno de los golpes más duros a su credibilidad como director técnico en toda su carrera. Muy, muy complicado lo de Miguel. Y después de lo que pasó en América también por las formas en cómo salió, te veo muy No, triste, muy señor mal. Ricalde, te Y veo muy triste. Tijuana, lo de Y que lo Tijuana, o sea, comentó en lleva... conferencia de prensa después del partido de Costa Rica, ha sido mi peor fracaso en toda mi Sí. carrera en la dirección técnica y bueno, creo que tiene razón después de todo lo que ha vivido en estos últimos meses con la selección de Costa Rica. Por ahí dio ciertos indicios de que podía conseguir un resultado importante en la Copa Oro, llegando a semifinales, incluso complicándole por ahí a Estados Unidos, si no mal recuerdo, pero bueno, a final de cuentas queda fuera de la Copa del Mundo y yo creo que Surinam terminará por avanzar justamente a la justa mundialista. Sí, yo también voy con Surinam, me quedé la sorpresa. Así que bueno, ya están los clasificados directos. Les comento un poquito quiénes se terminan metiendo. Se termina metiendo también España, que evidentemente estaba esperando simplemente Sí. resultados. Suiza, que se clasifica por sexta ocasión. Bélgica vuelve. Austria también se mete de forma directa tras 28 años. Y lo de Escocia también, que se termina calificando directo desde 1998. Manda directamente a Dinamarca al repechaje. Así que bueno, los que van a estar jugando aquí en México, recordemos este bombo de repechaje de playoff, como le han llamado, en Monterrey va a estar jugando entonces Congo, Bolivia y Nueva Macedonia, y en Guadalajara estará entonces Nueva Irak, Macedonia. Nueva A, Caledonia, a y lo en que Guadalajara, llegamos, ¿eh? O sea, sí, increíble, y además increíble que ese tipo de rivales. y estas historias a mí me parecen preciosas, porque además el hecho de ampliar a más lugares, pues te da grandes historias, ¿no? Como estos países Irak, que van a estar por primera Betsabe, vez. Irak con todos sus conflictos político-bélicos históricos de décadas Jordania. atrás con Estados Unidos, podría ir a un mundial que se disputa gran parte o la mayoría de en Estados Unidos. Ahí está Irak, y lo de Bolivia, que también sería muy, muy lindo verlos en la Copa del Mundo. El problema es que de aquí solo van a ver, que son, me parece, 2 lugares de 6 que van a competir en el repechaje intercontinental. Está bravo, no está sencillo, está Sí, pareja la situación. sí, porque además son muchísimas selecciones. Por ejemplo, en el repechaje de Europa son 16 equipos Sí, por solamente 4 boletos. 4 Así lugares, que así es. es difícil. ¿Quiénes van a estar en el repechaje de Europa? En el bombo 1 va a estar Italia, que Italia se termina yendo al Ojo, repechaje, con Dinamarca, con Turquía, ojo, también por ahí está Turquía, y Ucrania, que Ucrania también se termina metiendo. En el bombo 2 quedó Polonia, que estará jugando esta última oportunidad, Gales, que también se quedó por ahí corto, República Checa y Eslovaquia. Y en el bombo 3 también, ojo a Irlanda, nadie confiaba en Irlanda, estaba totalmente descartado, termina venciendo a Portugal y se mete al repechaje Su contra todo natal de Irlanda del pronóstico, señor Ricalde, deja fuera a Hungría, donde encontró la está... piedra A ver, filosofal. lo de Irlanda, la historia de Irlanda es la más emotiva de toda la eliminatoria de Europa, ¿eh? La más emotiva por mucho. Irlanda no va a un mundial desde hace muchísimo tiempo, y la forma en que se mete, tenía que ganarle a Portugal de Cristiano Ronaldo, lo hace de la Viva Imposible, en y lo Dublín, hace. y después tenía que ir a meterse también y ganar, no tenía de otra, tenía que ganar en Budapest contra Hungría, lo estaba perdiendo 1-0, 1-1, 2-1, lo empató 2-2, y es al 90+6 que Troy Parrott consigue un hat-trick que le vale la clasificación al repechaje. Es Y ya está, muy complicado aún, le falta ganar 2 partidos para meterse, pero el hecho de que esté no, ahí ¿cómo lo es verdaderamente festejaron? emotivo. Hasta el aeropuerto le estaba ya cambiando el Una nombre, ¿no? A su locura. nombre Parrot, allá en Irlanda. Oye, Grandes historias. ojo, Betsa, porque Italia no ha ido a las últimas 2 Copas del Mundo, y en las 2 Copas del Mundo previas, en los 2 ciclos previos, se quedó fuera en la instancia de repechaje. Macedonia del Norte echa a Italia la última vez que intentó clasificarse a una Copa del Mundo. Entonces, va a un tercer repechaje consecutivo, lo cual ya es un fracaso para una selección 4 veces campeona del mundo. Y cuidado, porque en una mala noche en UEFA te puede dejar fuera Sí, cualquiera, ¿eh? Y sí, ya dijo, está muy bravo. y ya dijo Genaro Gattuso que si no clasifica a la Copa del Mundo se va de Italia. Es que sí, obviamente, imagínate. Lo Tendría mismo A que. pensará ver, Javier Aguirre lo que después de sería no para pasar al siguiente Italia, partido. lo que sería para Italia una tercera Copa del Mundo Sí, consecutiva no. sin asistir sería trágico. Ya lo es de por sí, que no vaya 2. Sobre todo porque hasta Alemania, que estaba como en una crisis, responde, ¿no? Termina como Sí, respondiendo, pero Italia sigue en las mismas, ¿no? No, sí. no hay camino para Italia. Así Pierde que el bueno, grupo con una Noruega que no ha ido a mundiales de 1998, entonces tiene que hablarse de fracaso, la posibilidad de otro sí. fracaso de Italia.
Así que bueno, este bombo 3 de Irlanda queda con Hungría, queda con Albania, perdón, con Bosnia y con Kosovo, y el bombo 4 Suecia contra Rumania, contra Macedonia del Norte y contra Irlanda del Norte. Así que bueno, el 5 de diciembre este sorteo general, vamos a conocer el camino de México y ya en próximos días también conoceremos el camino de este repechaje, las fechas, los partidos. A mí me parece que va a estar todavía más interesante todos estos boletos de repechajes, y así como vivimos la CONCACAF, yo creo que UEFA no nos va a decepcionar. Si me permiten, rapidísimo. Nueva Caledonia, Bolivia, Congo, Irak, Surinam, Jamaica. ¿Quiénes dos creen que se metan a la Copa del Mundo, Bets? Yo creo que intercontinental. Yo creo que se mete Congo, yo creo que se mete por ahí Irak. En la UEFA yo creo que se mete Italia, se mete Polonia, que se mete Irlanda, que se mete también Suecia. Los favoritos, yo voy con los favoritos. Y del intercontinental, ¿quién te gusta, Alberto? Repito, Nueva Caledonia, Bolivia, Congo, Irak, Surinam y Jamaica. Yo creo que Surinam y yo creo que Irak también, ¿eh? Bueno, pues ahí está. A mí me gustaría Bolivia. Yo quiero Bolivia en la Copa del Mundo. Sí, pues los conocidos. Pero es que, ay, híjole, lo de Irak también, como lo mencionas en Estados Unidos, me parece súper morboso, ¿no? Está muy riesgoso políticamente hablando de ese tema, ¿eh? Muy que seguro riesgoso. y mira, seguramente nos los mandan, ¿no? Acá. Claro, el debut en el Estadio Azteca el 11 de junio. Claro. Todos con la playera de Irak. ¿A dónde crees que va a jugar Haití sus partidos de Copa del Mundo? ¿Los va a jugar aquí? ¿No va a ir a Estados Unidos? ¿Va a jugar aquí? Sí, por supuesto. Así que bueno, pues esperamos entonces este sorteo ya el próximo 5 de diciembre, a unas semanas, así que pues ya todo listo, lo mencionábamos, menos el 11 de Javier Aguirre. Todo perfecto menos México, ¿eh? Todo sí, perfecto todo. Menos México. Pero el 11 de junio vamos a estar festejando el triunfo en el debut. Con la playera. Con Gol de Montes al 88, cantando el himno nacional todos. Con el estadio lleno. Obvio, por supuesto. Y además eso no está peleado, ¿no? Con el hecho de la crítica al fútbol. Pues obviamente que la gente va a estar celebrando este mundial en casa. ¿Cuántos de nosotros vivieron, ¿no? ¿Cuántas generaciones vivieron el último mundial en casa y ahora nos toca a nosotros presenciarlo, ¿no? ¿Ves la manera de que revierta esta situación México, Betsa? Honestamente. No, la verdad es que yo creo que si acaso podrían aspirar a hacer un papel medio digno, pero yo creo que sí es una de las peores selecciones que ha ido a un mundial. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que de momento está la de 2022, ¿eh? De momento está la de 2022. Sí, o sea, es muy bajo el estándar inmediato, estoy de acuerdo, es muy bajo, no pasaste de grupos en el pasado. Y que, ojo, previa a la Copa del Mundo estará enfrentando a Portugal en la boda de Javier Rivera. Sí, estará enfrentando a Bélgica confirmado. en Estados Unidos, confirmado, sí. Y estará enfrentando a Argentina 15 días antes de la Copa del Mundo. Sí, y yo no sé si esto esté bien o mal, ¿no? Como bien lo mencionabas, en lo futbolístico evidentemente tiene que foguearse, pero ya en lo anímico yo no sé, porque obviamente no esperamos, ¿no? Una victoria de México, pero donde sea humillante para la selección mexicana, yo no sé anímicamente cómo les termine afectando, ¿no? A la selección. Así que bueno, el camino todavía parece muy largo para México en este mundial rumbo a Estados Unidos, México y Canadá. Se nos fue el tiempo rapidísimo, compañeros, así que bueno, la próxima semana nos vemos aquí en Camino a la Copa. Ángel Ricalde, Alberto Campos, su servidora Betsabe Rosales, déjenos sus comentarios y los estaremos leyendo absolutamente a todos. Así que saludos, nos vemos en la próxima edición. Podemos descansar de selección 4 meses, vamos a ver la bendita MX. Vámonos. Vámonos, adiós. ¡Gol!